Si no puedes dejar de pensar en alguien que te hizo daño, quizás no es porque lo ames, quizás estás atrapada en algo mucho más profundo, un trauma bond, y si nunca has oído este término, hoy podrías entender por qué te cuesta tanto soltar a alguien que te destruyó, porque tal vez no estás luchando contra una ruptura, estás luchando contra una adicción emocional, y eso cambia todo. Y voy a decirte algo incómodo. Puede que no extrañes a esa persona, puede que extrañes el alivio que sentías cuando dejaba de herirte. Este no es un video para decirte supéralo, no. Es para ayudarte a entender por qué una parte de ti quiere irse, pero otra sigue queriendo volver. Quédate hasta el final. Hay algo que casi nadie te explica. A veces no extrañas a la persona, extrañas el alivio que sentías cuando el dolor se detenía. No era solo amor, era tensión, confusión, ansiedad, distancia, miedo y luego una migaja de afecto, y ese alivio se sentía como amor. Pero muchas veces era solo tu sistema nervioso descansando, y eso engancha, porque el cuerpo aprende, después del dolor, quizá llega el alivio y empieza a perseguirlo. No persigue a la persona, persigue el alivio. Imagínalo así. Te ignoran durante días, dudas de ti, te sientes rota y de pronto vuelve un mensaje, una caricia, una disculpa y tu cuerpo siente alivio, no porque el vínculo sea sano, sino porque terminó por un momento el dolor. Y eso puede confundirse con amor, pero muchas veces es condicionamiento y aquí aparece algo todavía más difícil de aceptar. Muchas veces no estás enganchada a la persona, estás enganchada a la versión de ti que existía dentro de esa relación, la que esperaba ser elegida, la que esperaba ser amada, la que creía que si aguantaba un poco más, todo cambiaría. Y eso duele, porque no solo estás soltando a alguien, estás soltando una fantasía, la fantasía de lo que pudo haber sido, y muchas personas no sufren por la relación, sufren por el futuro imaginado que nunca ocurrió, y ese duelo es mucho más profundo. Y aquí está la trampa, confundes intensidad con amor, porque lo que fue impredecible se volvió adictivo. Nunca sabías cuándo habría rechazo, ni cuándo habría afecto, y esa incertidumbre engancha, porque el cerebro empieza a perseguir recompensa, como una apuesta, como una droga, como si el próximo gesto pudiera salvarlo todo. Pero eso no es amor seguro, es refuerzo intermitente, y es uno de los vínculos más difíciles de romper, porque no te engancha lo que recibes, te engancha lo que esperas recibir. Y quiero que te hagas una pregunta incómoda. ¿Realmente extrañas a esa persona o extrañas quién eras cuando todavía creías que podía amarte? Porque no es lo mismo. A veces no lloras a quien perdiste, lloras la versión de ti que se quedó esperando, la que quiso salvar, la que quiso ser suficiente, la que confundió soportar con amar, y entender eso puede empezar a liberarte. Y aquí viene algo que puede cambiar cómo entiendes tu dolor. Soltar un vínculo traumático puede sentirse como abstinencia, ansiedad, vacío, impulso de volver, obsesión, síntomas reales, porque no estás perdiendo solo una persona. Tu sistema nervioso está perdiendo una fuente de regulación y por eso volver se siente tan inevitable. No siempre vuelves por amor, a veces vuelves por síndrome de abstinencia emocional. Y escucha esto con mucha atención. No eres débil por extrañar a quien te dañó. Tu mente fue condicionada, tu cuerpo aprendió un patrón. Dolor, alivio, dolor, alivio. Y acabó confundiéndolo con amor. Pero un trauma bond no se rompe solo entendiendo. Se rompe reentrenando lo que tu sistema aprendió y ese es el inicio real de sanar. Y quizá la parte más dura de sanar es aceptar que muchas veces no amabas a la persona. Amabas la esperanza, la promesa, la posibilidad de que algún día cambiara.
Y esa esperanza puede encadenar más que el propio dolor, porque mientras hay esperanza, no haces duelo. Sigues esperando, sigues justificando, sigues volviendo, pero sanar empieza cuando dejas de enamorarte de lo que podría ser y miras lo que realmente es. Y voy a decirte algo incómodo. A veces no quieres volver con esa persona, quieres volver a dejar de sentir este vacío. Y eso es distinto, porque entonces el problema no es el otro, es el dolor que aparece cuando no está. Y si intentas curar ese dolor volviendo, solo refuerzas la herida. Ese es el ciclo, ese es el enganche. Y entender eso puede romper años de confusión. Entonces, ¿cómo empiezas a romper un trauma bond? Primero, deja de idealizar solo los momentos buenos, recuerda el patrón completo, no solo cuando te abrazaba, también cuando te rompía. Segundo, no interpretes extrañar como señal de volver. Extrañar es parte del desenganche, no una orden. Y tercero, cada vez que quieras regresar, pregúntate, ¿estoy buscando amor o estoy buscando alivio? Porque esa pregunta puede cambiarlo todo. Escucha esto, no lo amas tanto como crees. Lo que amas es la esperanza de que un día deje de herirte, y esa esperanza puede ser más adictiva que la persona, porque mantiene viva una historia que quizá nunca existió, y soltar a veces no es dejar ir a alguien, es dejar morir una ilusión, y eso es lo que realmente duele. Y aquí viene lo importante. Sanar un trauma bond no es olvidar a alguien, es dejar de necesitarlo para sentirte completa. Ese es el cambio. No se trata de arrancarlo del corazón, se trata de recuperar las partes de ti que dejaste en ese vínculo, tu paz, tu valor, tu centro. Y cuando eso vuelve, el apego empieza a caer solo. Quizá hoy no necesitabas olvidar a esa persona, necesitabas entender por qué te costaba soltar. Y eso es distinto, porque cuando entiendes que no era amor sano, sino un vínculo traumático, dejas de culparte y desde ahí empieza la libertad. No cuando dejas de extrañar, sino cuando dejas de confundir dolor con amor. Si este video resonó contigo, quiero que escribas en comentarios, no era amor, era trauma bond, porque ponerle nombre a una herida es empezar a sanar. Y si estás en este proceso, suscríbete, porque en este canal vamos a aprender a romper estos vínculos y a volver a nosotros. No extrañas a quien te hirió, extrañas la esperanza de que un día cambiara, y esa esperanza puede ser lo que hoy necesitas soltar.